El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda que los menores estén acompañados de un adulto responsable. No contiene escenas de sexo ni violencia. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Linda, donde despedimos al querido Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, orgullo guarceño de esta tierra del Retiro, orgullo de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro, el fruto maduro que ha llegado a la casa del Padre. Bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos. Es un verdadero placer contar con su presencia en esta transmisión donde les vamos a ir contando a todos los televidentes de qué son los ritos, cuáles son los ritos que se llevan a cabo. Y recuerdo una frase suya que nos decía ayer a Jair, a mí, sobre este sepelio. Obispos no se entierran todos los días. Así es, estas fiestas, porque así hemos bautizado este momento, una fiesta en la tierra, una fiesta en el cielo, muy misteriosa, lleno de muchos misterios, porque en realidad todos todavía como que no aterrizamos ante todo lo que pasó con Monseñor Elkin Fernando, venir a su templo, venir a su tierra, venir a su casa, a vivir el encuentro con el Padre. Y lógicamente, entierros, sepelios de obispos no tenemos todos los días. Por eso vamos a vivir con mucha fe, con mucha alegría esta ceremonia que tiene muchos signos externos que vamos a ir viendo paulatinamente, signos que forman parte de lo que era la vida de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo, que tenía el grado más alto del sacerdocio. Nosotros tenemos 3 grados del sacerdocio: los diáconos, el primer grado; los sacerdotes, el segundo grado; los obispos, el tercer grado. Son los sucesores de los apóstoles. Por eso estamos ante un momento muy duro humanamente, pero muy divino, muy de Dios, muy significativo para todos nosotros, y es lo que queremos compartir con ustedes en este homenaje tan lindo que le ha rendido la diócesis de Santa Rosa, que se nos une la arquidiócesis de Medellín, que se une de corazón la Conferencia Episcopal de Colombia y, cómo no, los anfitriones, la diócesis de Sonsón Río Negro. Y es el momento, Padre, de agradecerle a todos esos sistemas, todos esos canales que en este momento se nos unen. Está Dominicano TV de Santo Domingo, Cable Plus de Guarne, CCM de Marinilla, la Corporación Comunitaria de la Unión, Acuario Televisión, San Rafael TV, San Vicente Televisión de San Vicente Ferrer, TV Peñol, Mundo Más en La Ceja, Capsos Comunicaciones en Santa Rosa de Osos, de donde era obispo nuestro querido Monseñor Elkin, Teledon Matías, Televid, Mi Oriente, Sonsón TV, en fin, son muchos los canales y son muchos los sistemas que a esta hora se enlazan con nosotros en esta transmisión especial para contarles muchísimas de las incidencias de lo que va sucediendo, de las coincidencias y de lo divino, de lo bonito, que como usted lo decía, Padre, Monseñor Elkin vivía a tan solo cuadra y media de aquí del templo. Aquí en este templo de Nuestra Señora del Rosario, él recibió sus sacramentos, el bautismo, la primera comunión, fue la primera misa, y aquí, antes de comenzar lo que fuera su última misa, de conmemoración de sus 30 años de vida sacerdotal. Cuando era acólito aquí en esta parroquia, había que ver cómo hablaba él con tanto cariño y tanta propiedad del inolvidable Monseñor Francisco Hernández, Pacho Hernández, párroco de esta comunidad, que cultivó la vocación de 2 grandes del Retiro, el querido Padre Antonio Bedoya, que ya está en la casa del Padre, uno de nuestros mártires de la Iglesia colombiana, y el querido Padre Elkin, Monseñor Elkin, obispo auxiliar de Medellín y obispo de Santa Rosa de Osos, que para mí tenía un futuro muy promisorio, pero era un trigo tan maduro que ya estaba preparado para el encuentro con Dios, con el Padre. Y él tenía un lema episcopal
que ya nos anticipaba este encuentro, fijos los ojos en Jesús. Así que es un momento de gracia, un momento de iglesia. Gracias a todos los canales que se han querido unir para llevar este momento tan eclesial, este momento que nos une como hermanos, y a mí me dice que la iglesia está viva, que a la iglesia la amamos, que tenemos sentido de pertenencia por ella y que gracias a Dios tenemos sacerdotes y obispos que han testimoniado, que han dado su vida y que por eso hoy se merecen todos estos homenajes que se le han hecho a Monseñor Elkin, la cámara ardiente acá en el Retiro, la cámara ardiente en la iglesia de Santa Rosa de Osos, y ahora esta caravana multitudinaria que ya la estamos sintiendo, que nos dice que viene el cuerpo de un hombre muy grande del Retiro, de Monseñor Elkin, que ya está en la casa del Padre, que desde allá nos mira y sé que está feliz al recibir el amor de sus paisanos, el amor de la iglesia, el amor de sus compañeros de misión, de sus sacerdotes, el amor de sus compañeros obispos. El mismo sábado que fallece Monseñor Elkin, era el día en que se iba a conmemorar, se iba a hacer esa fiesta. Simplemente esa fiesta se traslada a hoy, Padre, con todo lo que tiene preparado hoy las autoridades eclesiásticas, todas las autoridades civiles, para recibir incluso la comunidad que ya se aposta cerca a la Capilla San José, de donde vendrán en procesión hasta la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Querido Weimar, esto ha sido motivo de mucha reflexión y de mucha oración. Para nosotros los sacerdotes, los aniversarios sacerdotales son muy grandes, son muy importantes, que los 5 años, los 10 años, los 15, las bodas de plata. Y Monseñor Elkin arribó a sus 30 años de ministerio sacerdotal. Y esta querida comunidad quería reconocerle su trabajo pastoral, quería reconocerle su capacidad intelectual, sacerdotal, su entrega, su amor por la gente y por la iglesia, porque a tan escasa edad de Monseñor Elkin, el currículum de Monseñor es impresionante. Esta vida histórica, académica, pastoral, espiritual y sacerdotal de Monseñor y episcopal no la cuenta cualquiera. Entonces pensaba yo, nos contaban que habían venido cerca de 10 sacerdotes ese sábado para la celebración de los 30 años. Aparentemente era como una celebración muy íntima, muy pequeña, con unos sacerdotes que pudieron venir. Pero esta fiesta se prolongó y hoy vamos a ver cantidad de obispos, sus hermanos en el episcopado. Vamos a ver cantidad de sacerdotes. Me han contado que viene completamente el seminario de Santa Rosa de Osos y viene el Seminario Mayor de Medellín. La cantidad de religiosos, de religiosas que van a estar en nuestro templo. O sea que, como tú lo dices, la fiesta no se redujo a lo que se había pensado el sábado, sino a una fiesta sacerdotal muy grande, donde celebramos la Pascua de Monseñor, sus 30 años de vida sacerdotal y su Pascua para el cielo, rodeado de lo que él más quería, su gente, sus fieles y la comunidad sacerdotal y episcopal. Así es, Padre, y hablemos un poquitico, vamos a contarles quién era el Padre Elkin, hijo de este municipio, guarceño, de nacimiento, de corazón, de alma, de sentimiento. Como lo decía ahora, a tan solo 1,5 cuadras de aquí del templo parroquial vivía el Padre Elkin. Allí, hijo de 2 maestros ya jubilados, doña Teresa, quien era educadora de la escuela Javiera Londoño, y don Guillermo Álvarez, quien fuera también educador del nocturno Juan María Vianney. Cursa sus primeros años, su primaria, aquí en la escuela Francisco Antonio Uribe, del municipio del Retiro, muy cerca a la capilla de San José. Luego parte de su bachillerato en el Ignacio Botero Vallejo, pero ya luego él, la vocación lo llama y él ya se desplaza al seminario
a hacer donde se gradúa y donde comienza ya sus estudios en el seminario Cristo Sacerdote, donde cursa estudios de teología. Muy joven el padre, supremamente joven, 54 años apenas, y dentro del palmarés de él podemos decir que se recibe el sacerdocio en 1992. Primero es el diaconado en el 92 y en manos de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Ajá. Y luego en Roma la es ordenación sacerdotal. ¿Cómo es ese proceso, padre? Cuéntanos. Mira, lo primero, escuchándote, es increíble. Elkin fue el primero en muchas cosas. El primero en muchas cosas. Porque Elkin fue también de los primeros alumnos del seminario menor, Nuestra Señora en Marinilla. Fue de los primeros que llegó a este seminario. Por eso era de estos muchachos que no terminaban el bachillerato en el pueblo propiamente, sino que pasaban al seminario de Marinilla. Allí terminó sus estudios de bachillerato, de filosofía, y pasó al seminario Cristo Sacerdote en La Ceja, donde, como tú hablabas de sus padres, lo que se hereda no se hurta. Elkin también era un hombre supremamente inteligente, académico, y fue mi profesor. En el 4º año de teología fue mi profesor de Biblia. Gran parte de lo que yo conozco de la Sagrada Escritura se lo debo al querido Monseñor Elkin. Y luego esa sorpresa de que fue enviado a Roma a estudiar, de los primeros, que fue a Roma a estudiar, de los primeros que se ordenó fuera de la diócesis, se ordenó en Roma. Hasta Roma fue Monseñor Flavio Calle Zapata a concederle la ordenación sacerdotal. De los primeros que estuvo prestando servicios en la iglesia muy tremendos y muy joven, porque haber estado en la anunciatura apostólica, de los primeros que fue de nuestro clero, de los primeros sacerdotes jóvenes, rector del seminario Cristo Sacerdote en La Ceja, y de los primeros que se nos va para el cielo. Es increíble, es de los primeros. Elkin se nos adelantó en todo, en la intelectualidad, en la entrega al Señor. Se ordenó muy joven sacerdote, muy joven se ordenó Elkin, y ahora nos ha precedido en el signo de la fe y ha ido a la casa del Padre. Y luego de su ordenación presbiteral que recibió en Roma, la alegría de haber sido ordenado obispo por Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, quien le transmitió el sacerdocio adorable del Señor. Y también Monseñor, de él recibe el episcopado ya como obispo en Medellín para irse para ser arzobispo auxiliar de Medellín y también para pertenecer o ser secretario de la conferencia episcopal. Muy joven, demasiado joven. Él avanzó muchísimo y muy rápido. Tenía un paso muy acelerado. Yo recordaba anoche una palabra del libro de los Proverbios. Llegó a la madurez en corto tiempo. Llegó a la madurez del corto tiempo. Y aunque Elkin tenía muchas canitas, como herencia de su querida mamá doña Teresa y de don Guillermo, pero la palabra de Dios dice: canas del hombre son la prudencia y madurez verdadera una vida intachable. Y eso era Elkin. Era un hombre demasiado prudente, un sacerdote intachable, trabajador, entregado. Por eso llegó a la madurez en corto tiempo. Los servicios tan importantes que prestó en la iglesia, que ya Weimar nos lo citaba, en la anunciatura apostólica, Monseñor como rector del seminario Cristo Sacerdote, uno de los seminarios más importantes del país. Es de anotar todo esto. Y también tan rápido haber sido obispo y obispo auxiliar de Medellín, que para nosotros, el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Medellín es muy importante en Colombia. Y luego obispo de una diócesis muy grande, muy querida en Colombia, como es Santa Rosa de Osos. Así es, padre. ¿Qué venía para el padre? El padre todavía tenía muchísimo futuro, porque a sus 54 años, ya con este recorrido, ya todavía él venía ya a muy corto plazo de llegar a ser cardenal. Pues es que mira, estamos celebrando también en Colombia porque tenemos sentimientos encontrados. Estamos despidiendo un obispo muy querido, muy grande, como el Monseñor Elkin.
pero también tenemos la alegría de que Monseñor Luis José Rueda fue elevado a la dignidad de cardenal. Ajá. Y son carreras muy parecidas, porque Monseñor Luis José también un hombre muy joven, 60 años, un hombre que había pasado por la diócesis de Montelíbano, Córdoba, y por la arquidiócesis de Popayán, y de ahí pasó como arzobispo de Bogotá, y como arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, ahora cardenal. Elkin tenía un futuro promisorio, un futuro muy parecido. Para nosotros, Monseñor Elkin estaba para grandes cosas en la iglesia, por todo lo que él tenía para aportar, por todo lo que él tenía para dar, por sus iniciativas, por su capacidad de estudio, por su liderazgo pastoral. Pero bueno, la vida se nos adelantó y se nos llevó este gran hombre para el cielo, para la casa del Padre. El tiempo de Dios es perfecto, lo hemos escuchado varias veces, Padre, y como lo decíamos, son muchos los misterios que envuelven el fallecimiento del Padre Elkin, de Monseñor Elkin, acá muy cerca con sus padres, con su familia, con su comunidad y con su iglesia. Y nos cuenta una de las últimas personas que compartió con él, que es Héctor el sacristán, que él muere justamente en la sacristía mirando a la Virgen, ahí en la sacristía preparándose para esta ceremonia. Es muy bonito porque aquí recibe todos los sacramentos y aquí va a quedar sepultado en tierra. ¿Cómo es ese ritual, Padre? Sí, mira, para uno como presbítero, como sacerdote, siempre va a buscar sus raíces espirituales y donde todo comenzó, donde comenzó esa conquista de Dios a nuestro corazón. Por lo tanto, para nosotros el templo parroquial, donde fuimos acólitos, donde recibimos los sacramentos de iniciación cristiana como el bautismo, la confirmación y la primera comunión, el templo está unido entrañablemente a nosotros. Y Monseñor Elkin, una de sus primeras eucaristías como presbítero, precisamente vino a este templo de Nuestra Señora del Rosario, en el municipio del Retiro, a celebrar su primera Eucaristía. Por lo tanto, el sacerdote está unido entrañablemente a su templo. Ahora, antiguamente, en los templos se sepultaban a los mártires, se sepultaban a los santos. Qué linda la visión que ha tenido el Retiro, como parroquia, como institución. Qué visión tan bonita ha tenido al sepultar a Monseñor Elkin, acá en el municipio del Retiro y en el templo parroquial. Lo primero, Monseñor es el primero y único obispo que ha dado el municipio del Retiro. Un motivo de orgullo cristiano, un motivo de mucha bendición que haya sido el primero y único obispo del municipio del Retiro. Es la cátedra, porque los obispos son maestros, y Elkin merecía ser sepultado en este templo. Lo más lógico es que Monseñor Elkin hubiera sido enterrado en Santa Rosa de Osos, la diócesis en la cual él estaba ejerciendo y donde su corazón estaba conectado con su gente, con su clero, con su comunidad. Pero en un respeto muy bonito por la familia que ha querido tenerlo muy cerca, ellos pidieron que fuera sepultado en el Retiro. Y qué lindo que en el templo parroquial. Es la corona para una persona que ha vivido dignamente, cristianamente, como hijo de Dios y que ha merecido estar para toda la vida en este templo parroquial del municipio del Retiro. Esto tampoco se da todos los días. Nosotros en La Ceja tenemos el privilegio de tener sepultado a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en el templo, en la Basílica Nuestra Señora del Carmen. Y ahora Elkin, tan cercano a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, tan admirador de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y a mí me ha dado unas diosidencias impresionantes. Ahora, el 15 de julio, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo cumple 30 años de haber partido para la casa del Padre. Y a los 30 años de sacerdocio, parte para la casa del Padre Monseñor Elkin, también en el mes de julio. Yo creo que Elkin iba a estar en el aniversario número 30 de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, porque como era un aniversario tan especial,
estaban convocando a los obispos de la provincia de Antioquia para que vinieran a esa celebración. Yo estoy seguro que Elkin, por el amor tan grande que tenía por Monseñor Alfonso, iba a estar en esa Eucaristía, pero va a celebrar los 30 años de la Pascua de Monseñor Alfonso en a su lado. Imagínate. A su lado. No se quisieron separar nunca. Nunca. Y así van a quedar también, tanto en el cielo como acá en los municipios, porque están muy cercanos. Van cercanos de corazón, cercanos de vocación. Todo eso, lo que usted decía, padre, diosidencias. Diosidencias. De verdad que qué momento tan lindo y qué rico poder compartir con todos los canales que se nos han unido, a todos los sistemas de televisión, para llevar este momento en el cual yo diría que toda Colombia está mirando hacia el municipio del Retiro, porque esto fue una noticia totalmente nacional que conmovió al país, máxime lo grande, lo bonito y lo misteriosa de esta Pascua. Por eso los abrazamos a todos los canales, a todos los técnicos, a todos los productores, a todas las directivas y a todos los municipios y ciudades donde se están uniendo a nosotros a las honras fúnebres de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero. Y comenzaron todas estas ceremonias, todas estas honras fúnebres, y aquí ya en lo familiar también pasa a esa otra familia grande que es la Iglesia Católica, y ya se empiezan a tomar decisiones conjuntas con la familia de Monseñor, pero también con la familia católica, y es por eso que se empiezan a tomar estas decisiones, como usted lo decía, padre, de que no fuera enterrado en Santa Rosa, de que fuera acá en su pueblo natal, y que eso hace que empiecen una cantidad de cosas. Primero, hacer una ceremonia acá, luego otra en Santa Rosa para no privarlos, y ya lo que se viene ahora, que es el desfile con esta caravana que ya está próxima a llegar al parque principal del Retiro, y luego viene la ceremonia, ya las exequias. ¿Cómo va a ser toda esa ceremonia, padre? En relación, Weimar, a lo que decías primero, yo creo que todos reclamamos a él, todos lo reclamamos, porque vamos a empezar. Estudió en Marinilla, estudió en La Ceja y fue rector del seminario de La Ceja. Estuvo en la Conferencia Episcopal de Colombia, donde era muy querido, y en Bogotá ejerció un apostolado muy lindo por la comunidad, por las comunidades eclesiales del reino. Entonces Bogotá lo reclaman todos los que trabajan en la Conferencia Episcopal de Colombia. Lo reclama la diócesis de Sonsón Río Negro, lo reclama el seminario Cristo Sacerdote, lo reclama la Nunciatura Apostólica, lo reclama Santa Rosa de Osos, lo reclama el Retiro. Entonces, qué lindo que todos nos unimos, hagamos las cosas de la mejor manera, hagámosle sus honras fúnebres, estemos todos unidos, y ya que todos lo amamos tanto, que todos lo queremos, pues entonces unámonos para esta celebración. Y nos cuentan que ya está llegando el cuerpo de Monseñor Elkin Fernando Álvarez a la parroquia de San José, acá en el municipio del Retiro, donde yo pasé por allí, Weimar, y todos los homenajes que estaban dispuestos, la cantidad de gente que había, vi la banda de música, vi un ambiente totalmente festivo. Hay que ver el camino hacia acá, hacia el parque, con bombas, con banderas. Definitivamente no es un día de dolor, es un día de fiesta. Así es, padre. La caravana partió desde Santa Rosa de Osos hacia las 8 de la mañana. Ya viene haciendo su arribo entonces al municipio del Retiro, donde en el Colegio Ignacio Botero Vallejo, que antes se llamaba Francisco Antonio Uribe, y fue donde inició sus estudios de primaria el padre. De ahí hasta la capilla van a hacer una calle de honor los alumnos de esta institución, hasta la capilla. Allí ya en la capilla va a recibir también unos homenajes, unas palabras por parte del padre Jason en esta nueva parroquia, y de ahí se viene en el desfile. Todo el desfile, está el carro de bomberos que está en este momento, el carro de bomberos que está también ahí adecuado, donde ahí va a ser el féretro, va a ser montado allí. Está todo dispuesto, los vemos ahí en las imágenes. Entonces, padre, a sus familiares, vemos a su señor padre, los hermanos de el
fallecido Monseñor, y de fondo, algo muy bonito, que es nuestra capilla, la capilla de San José. Uno de los artistas locales, vemos ahí un cuadro, una pintura de Monseñor. Luego va a estar también la administración municipal, todos los funcionarios, todos los servidores públicos van a encabezar este desfile. Va entonces haciendo su arribo a la parroquia de San José, una parroquia muy nueva, hace poco fue erigida como parroquia, y allí entonces va a estar este recibimiento inicial, como le decía al principio, y luego se vienen en desfile, primero en caravana, una caravana con automóviles, con todo lo que vienen con los coches fúnebres, pero ya de aquí, de la capilla hacia el templo principal, va a ser un desfile ya despacio. Es increíble, querido Weimar, que faltan 25 minutos para el mediodía, para las 12 del día. Las exequias son hacia las 2 de la tarde y ya el pueblo está totalmente lleno de personas, de sacerdotes, de fieles, de todos los que han venido a acompañar a Monseñor Elkin, y dando inicio a todas estas honras para este querido hombre, con este recibimiento tan apoteósico, porque es que el pueblo está volcado, el pueblo está totalmente paralizado, viviendo este momento. ¿Cómo nos alegra la cantidad de personas que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, a través de los canales comunitarios, y queremos llevarles este espíritu festivo desde aquí del municipio del Retiro? De verdad, qué linda transmisión, qué lindo han hecho estos días que todos nos sintamos. Yo me he sentido personalmente aquí en el municipio del Retiro, el domingo con la Eucaristía presidida por Monseñor Fidel. Yo me sentí aquí viendo esa transmisión. Me sentí en Santa Rosa viendo la transmisión. Hoy, por bondad de Dios, estoy acá en el Retiro, y yo creo que ustedes se sienten como si estuvieran allí en la parroquia de San José, expectantes que llegue el mortuorio que trae el féretro donde viene el cuerpo de Monseñor Elkin. Que ustedes se sientan en esta celebración. Muchos dirán, pero ¿qué sentido tiene tantos homenajes después de muerto? Para nosotros tiene mucho sentido. El primero, porque es reconocer la obra evangelizadora de la Iglesia, representada en un hombre. Ciertamente los sacerdotes, por nuestra misma fragilidad humana, nos hemos equivocado, hemos pecado, hemos cometido escándalos, y cuánto nos duele, no pueden pasar. Pero son más la cantidad de sacerdotes, de obispos, que están haciendo el bien, que se están entregando. Entonces, este es un reconocimiento a la Iglesia, es un reconocimiento a la familia, es un reconocimiento al municipio del Retiro, todo esto que está pasando exteriormente. Ahora, nos preocupa, querido Weimar, que nos quedamos sin sacerdotes oriundos del Retiro. O sea, hay que también que esto sea un grito vocacional, para tantos jóvenes que hay acá en el municipio del Retiro. Que ojalá Monseñor Elkin nos regale vocaciones de esta querida comunidad, de jóvenes tan buenos que hay en esta comunidad, que sean los reemplazos de Elkin, que sean los reemplazos de Toño Bedoya. Necesitamos vocaciones del municipio del Retiro. Eso sí, Elkin dejó el punto muy alto. Así es, padre, y no son muchos los homenajes, porque esto estaba preparado, porque la fiesta se iba a vivir, como lo dijimos al inicio, la fiesta se iba a vivir el sábado, la fiesta iba a comenzar donde tanto su familia como también acá lo que es la parroquia tenían preparado esa fiesta y los homenajes en vida para el padre. A Monseñor le iban a hacer todos esos homenajes el pasado sábado. Lo que sucedió es que se nos agrandó la fiesta, como dice usted, y se nos trasladó para hoy martes, pero en vida también se le iba a hacer ese reconocimiento a Monseñor Elkin. Entonces la invitación es a continuar en estas celebraciones tan bonitas, tan sentidas, tan salidas del corazón para esta persona tan querida por el municipio del Retiro, tan querida, como lo decía usted también ahora, por toda la Iglesia Católica
desde la conferencia episcopal hasta las parroquias más humildes del oriente antioqueño y de Santa Rosa y de toda Antioquia. Él era consejero también para la paz, él fue también un mediador en el estallido social, entonces tenía esa vocación de servicio, y es esa vocación de servicio que queremos, como lo dice el padre, que se transfiera también a la juventud del municipio del Retiro, a la juventud antioqueña, para que siga esos pasos, ese ejemplo. Yo recordaba a San Agustín, que dice: huye de la gloria y la gloria te perseguirá a ti. Elkin era un hombre muy sencillo, incluso de una timidez muy sana, muy tranquila, un hombre muy prudente, un hombre que no quería como figurar o aparecer, pero su perfil, su trabajo era el que lo hacía aparecer. Es que mira, en Colombia, después del presidente de la conferencia episcopal, el que sigue es el secretario de la conferencia, elegido por ellos mismos. Y Monseñor Elkin, los obispos, viendo la capacidad que él tenía, efectivamente lo nombraron secretario de la conferencia episcopal, que a su vez se convierte en el vocero oficial. Uno de los más jóvenes. De los más jóvenes, y le tocó épocas muy duras, donde lo primero que hacían los medios de comunicación era buscar a la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué opina la iglesia frente a este tema? Y era a Monseñor Elkin al que le tocaba frentear eso. Varias veces lo vimos en los medios nacionales haciendo declaraciones en torno a lo que estaba pasando tan delicado en nuestro país. Entonces era el hombre de la prudencia. Y con esa serenidad, ese polo a tierra de la iglesia, de poder transmitir ese mensaje, ese pensar, esa opinión de la iglesia para toda la opinión nacional. Y me impresionaba, después de todo este perfil de Monseñor Elkin, ahora verlo en una lancha, en los ríos de su diócesis, en una moto, yendo para la vereda, sentado en el camino comiéndose en un tronco, ajá, comiéndose su almuercito y rodeado de indígenas. Y cargando también, lo vimos también en fotografías, cargando los alimentos, cargando todas esas ayudas para los más vulnerables. Podemos quedarnos cortos en palabras para describir al querido Monseñor Elkin Fernando Álvarez. Yo testimonio, porque yo fui compañero de él en el seminario, éramos contemporáneos. Él iba unos 2 añitos adelante. Luego fue mi profesor. Y luego tuve la dicha de ser formador del seminario Cristo Sacerdote, siendo Monseñor Elkin rector. Entonces todo lo que yo he visto estos días, todo lo que han dicho de él, ha sido un acercamiento a lo que realmente era Monseñor Elkin Fernando. Por eso estamos dándole gracias a Dios. Lógicamente con un sentimiento humano de tristeza en el corazón, pero con un orgullo cristiano de tener compañeros de esta calidad, compañeros que pusieron muy en alto el sacerdocio adorable de Cristo y que pusieron muy en alto el episcopado colombiano, porque es un obispo de la gente y para la gente, voz de los que no tenían voz, y quien daba con esa serenidad la posición de la iglesia frente a nada más y nada menos que el respetable elenco de los medios de comunicación en Colombia. Varias veces lo vimos rodeado de todos esos micrófonos acá y él hablando en nombre de la iglesia, en nombre de sus hermanos obispos y, como lo decía Weimar, el polo a tierra. Las diosidencias que dice usted, padre. Ahí vemos entonces cómo es recibido ya el féretro con el cuerpo de Monseñor en la capilla San José. Ahí lo han extraído entonces de la carroza fúnebre. Aquí hay algunas palabras en la parroquia de San José y luego va a comenzar entonces ese desfile desde la parroquia San José, desde esa capilla tan emblemática, tan bonita también para la historia del municipio del Retiro, la que fue construida por los esclavos hace más de 200 años por mandato de doña Javiera Londoño, para dar la libertad a esos esclavos. Ahí en la capilla San José, donde deberían adorar entonces a la Virgen de los Dolores, y la Virgen de los Dolores también, que ha sido tan querida, la Dolorosita, que está allí en la capilla San José, y aquí justamente va a quedar sepultado el padre
al frente de la Virgen de los Dolores. Entonces tiene las diosidencias, padre, que usted venía diciendo. Ahí está el padre Jason y cubriendo entonces el féretro con la bandera del municipio del Retiro del párroco y el señor alcalde, también las autoridades militares rindiendo este homenaje. Particularmente para Santa Rosa de Osos. Lo recibimos y lo encomendamos al Señor. Para su familia pedimos la fortaleza. Para la iglesia en Colombia pedimos que el Señor continúe suscitando abundantes vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa para continuar con el legado de este hombre de fe, de este hombre de iglesia. Unámonos en oración y al peregrinar desde aquí hasta la parroquia Nuestra Señora de Rosario, donde será sepultado, pedimos al Señor mande abundantes bendiciones por medio de este hombre de Dios que hoy goza de la patria celestial. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Monseñor Elkin experimentaba la alegría de poder participar de su aniversario 30 de sacerdote en nuestro templo. Por eso cantemos este bello salmo al recibir a este siervo de Dios en el retiro. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ángeles de Dios, salid al encuentro y recibid a nuestro hermano Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero. Presentadlo ante el Dios Altísimo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Ahora los padres entregarán el cuerpo a los bomberos del retiro para que subamos en caravana, presentando al Señor la vida de Monseñor Elkin. Es la Pascua, es la fiesta de la vida. Hoy goza de la presencia del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor.
Estamos saludándolos desde el querido municipio de El Retiro con esta producción de nuestro canal Conecta Televisión de El Retiro, y gracias y un saludo muy especial a todos los canales y medios enlazados con nosotros que le dan la posibilidad a tantas personas de ser testigos de este homenaje que el municipio de El Retiro le está rindiendo al querido Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero. Queremos saludar a Dominicano TV en Santo Domingo, Cable Plus en Guarne, CCM Televisión Marinilla, Corporación de Televisión Comunitaria La Unión, Acuario Televisión Río Negro, San Rafael TV San Rafael, San Vicente Televisión en San Vicente Ferrer, TV Peñol El Peñol, Mundo Más en el municipio de La Ceja, Capsos Telecomunicaciones en Santa Rosa de Osos, Teledon Matías en Don Matías, Televid en Medellín, Mi Oriente, y nos unimos también al municipio de Sonsón. Gracias, queridos colegas, queridos compañeros, queridos canales que han hecho hoy una excepción en su programación para llevar este momento tan de iglesia, para llevar este momento en el cual vivimos las honras fúnebres de un obispo muy querido por la iglesia colombiana, un obispo muy capacitado, un obispo muy formado, un obispo muy espiritual, que ya estaba el trigo maduro y fue llevado a la casa del Padre. Allí en la parroquia de San José, en la entrada del municipio del Retiro, se dio un momento de acogida, unas palabras del párroco, el padre Jason Aristizábal, y ya han ingresado el féretro al carro de los bomberos, un homenaje muy común del cariño de la gente y de los bomberos a personas ilustres en vida y en muerte. Lo más lindo es ver que allí hay sacerdotes de la diócesis de Sonsón Río Negro, de la arquidiócesis de Medellín, sacerdotes de Santa Rosa de Osos, exalumnos de Monseñor Elkin, porque me encontré con unos exalumnos de Monseñor Elkin que son de la diócesis de La Dorada, Guaduas. Y ahora nos vamos a venir en peregrinación hacia el templo, quizás por un camino que tantas veces recorrió Monseñor Elkin, porque es la entrada principal del municipio del Retiro. Hay instituciones educativas, hay instituciones del municipio, hay la presencia de los guarceños, y es increíble, las calles están llenas de personas esperando que pase el féretro con Monseñor Elkin para rezar una oración por su eterno descanso, para agradecerle a Dios por esta figura sacerdotal y episcopal. Y qué lindo para una familia ver que su hijo, que su hermano, que su primo, que su sobrino, que su amigo es tan querido y tan valorado, y que le han puesto precisamente la bandera del municipio sobre el féretro. Yo soy testigo de lo que Elkin quería el municipio del Retiro, cómo añoraba venir a su casa, estar con su papá, don Guillermo, que ahí lo estamos viendo, que tiene la corbata morada. Ese es don Guillermo, el papá del querido Monseñor, y ver las fuerzas vivas del municipio, ver las fuerzas militares, vemos gente de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional. ¿Con cuántos de ellos y a través de la conferencia episcopal tuvo contacto Monseñor Elkin Fernando Álvarez? Uno quisiera conocer todos los obispos de Colombia, pero hay algunos que se han posicionado por su servicio, por su trabajo. Un caso muy puntual de ellos era precisamente Monseñor Elkin, porque como secretario de la conferencia episcopal fue conocido en todo el país, apreciado, querido. Y es que además en las relaciones humanas Elkin era supremamente cercano, querido, muy detallista. En este momento, ¿cuántas personas estarán viajando hacia el Retiro para estar esta tarde a partir de las 2 de la tarde viviendo la Eucaristía exequial, que hasta el momento he escuchado la va a presidir Monseñor
Flavio Calle Zapata, arzobispo emérito de Ibagué y un hombre demasiado cercano a Monseñor Elkin, porque él fue quien lo envió a Roma a estudiar y él fue quien lo ordenó presbítero en Roma. Por ese porte creo que ese es el hermano de Monseñor Elkin, el que tiene los lentes en la mano. Juan, él es Juan. Cristian es el otro hermano que viene ahí al frente del carro de los bomberos. Iba entonces las autoridades militares, gubernamentales, los funcionarios, servidores públicos de la administración municipal, vienen encabezando entonces este desfile, y luego está en el carro de bomberos, como decía el padre, ya allí el féretro con el cuerpo de Monseñor. No está la señora madre de Monseñor por quebrantos de salud. Doña Teresa ya tiene alguna dificultad en su locomoción, entonces por eso debe estar esperando a su hijo aquí en el parque principal, y vienen sus familiares entonces encabezando este desfile muy bonito, muy emotivo, desde la parroquia de San José. Ya todos unidos en un solo sentimiento, Padre, en un solo dolor que se convierte paradójicamente en la alegría, en la satisfacción de haber compartido, como decía usted ahorita, Padre, con las diosidencias, y contaba usted sobre todas esas vivencias que tuvo con Monseñor Elkin. Tengo la fortuna también de haber crecido, de haber sido vecino toda la vida de la familia del padre Elkin, y recuerdo mucho que nos encontrábamos los sábados hace más de 40 años aproximadamente a ver El Chavo del Ocho, porque había muy poquitos televisores, entonces nos juntábamos todos los niños a ver El Chavo del Ocho, y allí yo me acuerdo que Monseñor le gustaba mucho era jugar con un cubo, armando el cubo, y ese es del recuerdo también que tenemos cuando celebrábamos las Navidades, lo que se dice en el barrio, lo que se dice la Navidad de la cuadra, y éramos muy cercanos. Entonces también me une ese sentimiento al Monseñor Elkin por la infancia que alcanzamos a vivir allá en la calle Bolívar, aquí muy cerca a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Claro, querido Weimar, es que detrás de un obispo, detrás de un sacerdote, hay toda una historia de vida, una historia de amigos, una historia de infancia, una historia de compañeros de trabajo, de compañeros del seminario, y que en este momento es que afloran todos esos sentimientos y afloran todos esos recuerdos. Sería inevitable vivir todo ese proceso humano, y es lindo saber que detrás de un sacerdote hay un amigo, hay un hermano, hay un hijo. Si alguno tenía sentimientos de hijo, era Monseñor Elkin. Él nos contaba: mi mamá me regañó, mi mamá esto, mi mamá lo otro, y era muy, muy humano, muy cercano. Entonces son los sentimientos que hoy nos afloran. Es que es un hijo de la tierra, es un hijo que no estuvo alejado del retiro, que todo lo que él fue cosechando en su vida vino y lo compartió con su gente, lo compartió con su comunidad, y Elkin se volvió también un orgullo del municipio del Retiro. Es que uno es feliz cuando un paisano, de alguna manera, y me perdonan la expresión, está triunfando en el país, en la parte deportiva, en la parte cultural, en la parte artística, en la parte eclesial. Uno se siente orgulloso de sus paisanos. Y cómo no sentirse el municipio del Retiro orgulloso de que uno de sus hijos en tan corto tiempo le prestó tanto servicio a la iglesia, le prestó tanto servicio a Colombia como patria, y Monseñor Elkin murió de pie. Es increíble ese misterio de toda la semana haber estado en conferencia episcopal. O sea, estaba con sus hermanos en el episcopado allá en Bogotá, y luego viene a su tierra, viene a su casa,
viene a su familia, viene a sus paisanos. Y qué misterio. Yo a veces pensaba, si esto hubiera sido celebrando la Eucaristía, demasiado impactante, demasiado fuerte. No, la Eucaristía fue celeste, la Eucaristía fue en el cielo. Allá fue donde Él presidió su última Eucaristía en sus 30 años, en el cielo, en la casa del Padre. Queremos contagiarlos del ambiente, de lo que se siente allá donde viene la caravana con el cuerpo del querido Monseñor Elkin Fernández. Padre, ahora podríamos decir que no termina la historia. La historia continúa y yo creo que va a seguir presente el Padre Elkin, y ahora es que va a empezar también muchas de sus acciones, creo yo, dentro de mi fe. No, imagínate, el legado que nos dejó en la parte bíblica es impresionante. O sea, Monseñor nos dejó cursos de Biblia. O sea, él era especialista, licenciado en Sagrada Escritura, un hombre conocedor de la Sagrada Escritura, enamorado, profesor consumado de Biblia. Y entonces él no solo, contento con ser profesor de Biblia, dejó libros, dejó módulos de estudio, dejó talleres para conocer la palabra del Señor. Entonces lo que tú dices, el legado sigue, porque ya sus libros se van a imprimir mucho más, porque el material que tenemos para conocer la Biblia que nos dejó Monseñor Elkin es invaluable. Entonces, como tú dices, la historia ahora es que comienza, la historia ahora es que continúa. Así es, vemos entonces todo este desfile. Cierra este desfile la banda de música del Retiro, está la banda de la Vieja Guardia, quien abre esta peregrinación desde la capilla San José por la entrada principal. Para los que conocen el municipio del Retiro, esta es toda la entrada principal al municipio de El Retiro. Y en unos minutos vamos a tener entonces a todo este cortejo, todo este desfile en el marco del parque principal, haciendo su arribo donde va a estar el cuerpo del Padre de Monseñor, y va a ser dejado en cámara ardiente también un tiempo, desde que termine el desfile hasta que inicien las ceremonias, que sería hacia las 2 de la tarde, Padre. Nosotros hemos valorado mucho el cuerpo humano y queremos tener como un último acercamiento. Y máxime que los obispos son sepultados con su indumentaria, con el solideo que ellos llevan en la cabeza, que significa solo Dios por encima del hombre. Ese solideo rojo o púrpura que ellos se ponen sobre su cabeza. Luego viene también la mitra, que la mitra es como signo precisamente del episcopado. Desde allá, desde el pueblo judío, los sumos sacerdotes, los pontífices llevaban unos signos que los identificaban. A los obispos los identifica la mitra. Monseñor está bonito, hermoso en su féretro con su mitra, y está también con su báculo. Entonces, por eso es bonito cuando en cámara ardiente la gente puede acercarse a observar por última vez la expresión de un alma, porque el cuerpo es la expresión de un alma. El alma está feliz y con esa sonrisa tranquila de Monseñor en el cielo. Pero el cuerpo para nosotros es importante y por eso le rendimos homenaje, le damos una digna y cristiana sepultura. Máxime Monseñor, que va a ser sepultado en nuestro templo parroquial al lado de una advocación muy linda, Nuestra Señora de los Dolores. Yo creo que qué más le puede pedir uno a la vida como presbítero, como sacerdote. Yo creo que Monseñor Elkin desde el cielo ve recompensado su trabajo, su entrega, su lucha, sus años de estudio en un seminario, en la universidad, en Roma. Peló pestañas parejo leyendo la palabra del Señor y acercándonos a ella, porque nos dio pautas
de interpretación, era un profesor excelente. Yo lo testimonio, nosotros teníamos hasta bloques de 2 y 3 horas de clase con Monseñor Elkin y no se sentían impactándonos, enamorándonos de la palabra del Señor. Entonces yo creo que Él desde el cielo, observando precisamente lo que está pasando hoy, 11 de julio, en la fiesta de San Benito Abad, que tenía un lema de santidad para su vida: ora et labora, reza y trabaja. Eso era la vida de Monseñor Elkin. Orar, muchos coloquios con el Padre Dios y trabajar. Un hombre incansable. A mí me parece que de pronto el corazoncito y el cuerpo de Monseñor Elkin le pasó cuenta de cobro, porque se anonadó, se entregó hasta más no poder por la gente, por la comunidad, por los religiosos, por las religiosas. Es que el perfil de Monseñor Elkin es muy completo, muy de admirar, y por eso aquí se los vamos contando lentamente. Profesor, sacerdote, un hombre ágil para la redacción, para escribir. Daba gusto leer lo que Monseñor Elkin escribía, por algo era el secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia durante tantos años, porque era quien emitía los comunicados. Los obispos los revisaban, los firmaban, los aprobaban, pero era Monseñor que en la capacidad que él tenía era quien redactaba esos comunicados. Entonces un hombre académicamente herencia de don Guillermo y doña Teresa. De allí adquirió toda esa capacidad como maestro, porque él quien era un maestro. A él le encantaba que lo felicitáramos el día del maestro, porque de paso recordaba a su papá y a su mamá, y porque lo felicitábamos a él como maestro. Y él también era muy ameno en las clases. Los sacerdotes que de pronto me estén escuchando, o los que vieron clase con Monseñor Elkin, van a recordar estas expresiones: Jabel, Jabelín, o Tiglat-Pileser. Cuando él nos molestaba en clase y alguno le decía Tiglat-Pileser, inmediatamente nos remontamos a las aulas de clase, donde Elkin se esforzaba, se entregaba porque nos enamoráramos de la palabra de Dios. Y gran práctica de la lección divina que tenemos en los grupos y en la diócesis fue gracias a este gran impulsor, Monseñor Elkin. Así es, padre. Recordamos dentro de los cargos que desempeñó, sus ministerios. Fue formador y profesor del Seminario Nacional Cristo Sacerdote en La Ceja en 1994 hasta el año 2000. Luego fue delegado episcopal para la animación bíblica de la pastoral en 1996 al 2003. ¿De qué se trata este legado episcopal, padre? Precisamente lo que les estaba contando y diciendo, era el responsable de que nos enamoráramos en la diócesis de la palabra de Dios, que la Biblia fuera conocida, amada y estudiada. Entonces, como Monseñor Elkin tenía esa capacidad, ese conocimiento de la palabra de Dios, el obispo le dice: sea usted el delegado episcopal para la animación bíblica. La palabra lo dice, para la animación bíblica, para animarnos a leer y a conocer la palabra del Señor. Eso no es simplemente cogiendo un micrófono y diciendo: hombre, leamos la palabra de Dios. No, Elkin nos enseñó a leer la palabra de Dios, a interpretarla, porque eso no es un camino tan sencillo, tan fácil. Elkin nos dio herramientas, como les decía, nos dejó módulos, nos dejó talleres que yo sé que en este momento sí que van a adquirir sentido y valor. Miembro también del Consejo Presbiterial en 1999 hasta el 2003. ¿Desde qué se trata este consejo, padre? El Consejo Presbiteral es un grupo consultivo del señor obispo. Así se llama, el Consejo Presbiteral. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de esto, Weimar? Que es elegido por los hermanos sacerdotes. O sea, los que llegan al Consejo Presbiteral, que forman parte de esa asesoría del señor obispo, son elegidos por sus mismos hermanos sacerdotes. ¿Esto qué nos dice? Que Monseñor Elkin era muy apreciado por sus hermanos sacerdotes. Entonces, por eso lo eligieron al Consejo Presbiteral. El señor obispo tiene reuniones muy periódicas
con el Consejo Presbiteral para el gobierno de la diócesis y para tomar decisiones de orden pastoral. Y también fue miembro del Colegio de Consultores. El máximo grado. Está como ese filtro primero, que son el Consejo Presbiteral, pero luego están los consultores, que no pasan de 5 o 6 sacerdotes, que ya son el comité decisorio de la diócesis. Allí se decide la marcha pastoral de la diócesis. Allí se decide el gobierno de la diócesis. En palabras muy nuestras, era uno de los que le hablaba al oído al señor obispo. Y doy testimonio que era un gran asesor, que gran parte de las decisiones que se tomaron en la diócesis fueron iluminadas y orientadas por el querido Monseñor Elkin. Ese es el colegio de consultores de cada diócesis, un grupo de sacerdotes muy cercanos al obispo que forman parte de las grandes decisiones. Además fue entonces rector y ecónomo del Seminario Nacional Cristo Sacerdote de La Ceja entre el 2000 y el 2003. Y lo más tremendo, sucediendo a unos hombres demasiado grandes, porque el Seminario Cristo Sacerdote se ha apreciado de tener hombres muy grandes y muy santos en la rectoría del seminario. Por ejemplo, el primer rector fue Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. El segundo rector fue Monseñor Luis Javier Muñoz Mora, que el año pasado partió para la casa del Padre. Un amigo entrañable de Monseñor Elkin. Es que se fueron amigos muy cercanos y muy pronto Monseñor Javier, que de repente dijo, ya es hora de volver a la casa del Padre. Y se nos llevó a Monseñor Elkin. Monseñor Javier se llevó a un gran amigo, a Monseñor Elkin para el cielo. Sucedió a Monseñor Julio Daniel Botilla. Sucedió a Monseñor José David Henao. Y ser rector del seminario es un cargo de confianza muy grande de la Iglesia. Mira, hay un documento del Vaticano II que se llama Lauptatant Chios, y Lauptatant Chios dice que en el seminario deben estar los mejores sacerdotes de la diócesis. Es lógico, porque allí se están formando los futuros sacerdotes. Entonces, en el seminario, y máxime como rector, debían estar los mejores sacerdotes de la diócesis. Elkin era uno de nuestros mejores sacerdotes, y por eso fue rector del seminario y además asumió la delicada misión de la economía. Imagínate, hacer posible de que muchos de nosotros, estudiantes pobres, pudiéramos estudiar gracias a la gestión del ecónomo. Y Elkin hizo contactos en Alemania, Elkin hizo contactos en Estados Unidos, para que muchos en el seminario pudiéramos adelantar nuestros estudios. Viene otro cargo bien importante ya en Bogotá, que es colaborador local de la Nunciatura Apostólica. Imagínate, o sea, el señor nuncio es un representante del Papa en cada país, es un personaje diplomático, pero él necesita quien lo acompañe, él necesita quien lo ayude como a visualizar mucho más la región. Entonces, Monseñor Elkin formaba parte de ese cuerpo diplomático de la Nunciatura Apostólica. Nosotros siempre los llamábamos los secretarios del nuncio, pero ante todo eran asesores que acompañaban, que ayudaban, que tenían en su mente y en su corazón la Iglesia colombiana. Entonces le ayudaban a ese personaje diplomático, también un obispo, a poder representar muy bien al Santo Padre en Colombia. Ese fue el puesto que Monseñor Elkin estuvo haciendo en la Nunciatura Apostólica. Y en el lenguaje de nosotros dijimos, ya empezó el camino para obispo, porque los que pasaban por la Nunciatura, con toda seguridad, terminaban de obispo. Y luego en la Conferencia Episcopal Colombiana es el director de los departamentos de ministerios ordenados y de la vida consagrada. Imagínate, o sea, en la Conferencia Episcopal hay una organización muy bonita y hay una sección que es de los ministerios y la vida consagrada, que tiene que ver con los sacerdotes, con los religiosos, con las religiosas y con los seminarios. Siempre hay un obispo al frente
de este ministerio. El encargado en esa época, el directo obispo, era Monseñor Héctor Salazuleta, que también fue rector del seminario y fue antecesor de Monseñor Elkin. Él era el encargado como obispo, pero prácticamente todo el peso, toda la dirección la llevaba Monseñor Elkin de todo lo que tenía que ver con las vocaciones y con los consagrados en Colombia. Y finaliza sus últimos días siendo entonces el obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Efectivamente, nombrado obispo orgullo de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro, e inició como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Medellín. Y luego, al ver la capacidad de Monseñor Elkin ya como pastor y como obispo, entonces elegido para una diócesis muy hermana, muy cercana a nosotros, como es la diócesis de Santa Rosa de Osos. Allí terminó como obispo y pastor. Me encantaba ver la transmisión de Santa Rosa de Osos, cuando uno de los sacerdotes, en el memento de pedir por los difuntos, dijo: con nuestro padre y pastor, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, no solo era mirado como el obispo, como el que gobierna, sino como el padre y como el pastor. Así es, padre, ya viene haciendo entonces su ingreso con el repique de las campanas de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, y viene ingresando el cuerpo de Monseñor Elkin al parque principal, donde va a descansar, aquí en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en su iglesia, donde vivió, donde recibió todos sus sacramentos, donde toda su vida espiritual fue la motivación, y aquí descansará. Bueno, después de haber llevado su cuerpo a Santa Rosa de Osos, donde estuvo por más de 2 años como obispo, hoy su cuerpo hace el ingreso en el parque principal del municipio del Retiro. Pero mírate, Weimar y compañeros de la producción, cuánto tiempo llevamos conversando, hablando, recordando a Monseñor Elkin, y ese ha sido el tiempo de la caravana que lo ha acompañado. Mira, estamos hablando de que son las 12:15 y mira el parque cómo está, cómo estaremos hacia las 2 de la tarde, cuando ya comiencen a llegar los seminaristas, los religiosos, las religiosas, los laicos, los sacerdotes, los obispos. Definitivamente es una fiesta sacerdotal, es el reconocimiento a una vida y a una entrega. Y aquí está en su plaza, está en su parque. ¿Cuánto significa para nosotros nuestro parque, nuestro templo? Y efectivamente el cuerpo de este gran obispo está en el parque del municipio del Retiro, y ya ingresando su cuerpo para ya nunca más salir, porque efectivamente quedará sepultado. ¡Qué bendición! Imagínate, todos los días hay la celebración de la Eucaristía, que las fiestas patronales, y ahí, muy cerca del altar, el cuerpo de este querido guarceño, de este hijo, de este hermano, de este amigo, de este sacerdote, de este gran obispo. Llega a su casa definitivamente, porque la parroquia Nuestra Señora del Rosario es donde él nace y es donde va a quedar, como usted lo dice, padre, donde él reposará y descansará en paz, y va a estar en compañía de todos sus feligreses, va a estar en compañía de toda la comunidad que tanto lo quiso, y es en esa comunidad quien va a estarlo recordando y quien va a estar tener contacto directo con él todos los días en las celebraciones eucarísticas, como usted lo menciona, padre. Escuchamos algunos aplausos de la gente, porque es una fiesta. De la gente que surge de su corazón. De verdad se nos entrecorta la voz por el hermano, por el amigo, por el hijo del Retiro. Es muy curioso que mirando anoche un poco la ceremonia, sugerían este salmo para las exequias de un obispo. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbucido. Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlo huyó, el Jordán se echó atrás,
Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Los vivos son los que bendecimos al Señor ahora y por siempre. Ese es el gozo de la palabra del Señor, el quien alaba al Señor, el quien ya en su presencia alaba al Señor. Este hombre que sembró la palabra de Dios en los corazones, que fue predicador incansable de la palabra de Dios, predicador de retiros de muchos sacerdotes. Es lo que estamos viviendo y sintiendo aquí en el retiro, instantes previos a la última cámara ardiente que se tendrá con el cuerpo de Monseñor Elkin. Ahí vemos descender con cariño, con cuidado, con amor. Todos quieren ayudar, todos quieren vincularse para llevar ese féretro con mucha dignidad, con mucho amor, hasta el altar. Y ustedes han observado cómo siempre se pone en el suelo. Siempre los sacerdotes y los obispos están puestos en el suelo, recordando una frase del santo cura de Ars: oh misterio sublime, el de la ordenación sacerdotal. Se arrodilla uno con la conciencia de no ser nada y se levanta sacerdote para toda la eternidad. Estar en el suelo precisamente recuerda el día de la ordenación sacerdotal. Recuerda ese Viernes Santo cuando nos postramos ante la cruz y ponen su cuerpo mirando al pueblo, porque él siempre presidió la Eucaristía. Todos los fieles nos ponen mirando hacia el altar. A los obispos y a los sacerdotes los ponen mirando hacia el pueblo. Aquí van sus hermanos, sus amigos sacerdotes, llevando el féretro. Todos queremos cargarlo, todos queremos llevarlo, todos queremos reconocer el amor que teníamos por el querido Monseñor Elkin. Aquí hay sacerdotes que han viajado, que han venido de lejos a rendirle este último homenaje al querido Monseñor, que ahora sí entra su cuerpo en el templo parroquial del municipio del Retiro, ante la mirada de los fieles, de los paisanos, de los sacerdotes, y ante la mirada de ustedes en sus hogares, que a través de todos estos canales que se han unido con nosotros, a través de las redes sociales, están viviendo paso a paso este momento tan de iglesia, este momento tan de nosotros, este momento tan de hermanos, y sin temor a equivocarme, con un homenaje muy merecido al querido Monseñor. Álvarez Botero nos entristece, pero en este momento nuestra fe nos conforta y nos asegura que Cristo vive eternamente y que su amor es más fuerte que la misma muerte. Por ello es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Sigamos orando y acompañando con nuestra oración a su familia, a sus queridos padres, hermanos y demás familiares y amigos, tristes y afligidos por su partida, pidiendo para ellos también el consuelo, la paz y la fortaleza interior espiritual. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Que nuestro querido Monseñor Elkin y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.
A partir de este momento hasta la 1:30 de la tarde, el cuerpo de Monseñor Elkin va a estar en este lugar donde lo hemos puesto para quienes quieran acercarse un momento a ese tributo, a ese homenaje de fe, de amor, de gratitud, también para con Dios y para con Monseñor Elkin. Lo hacemos en esta parte porque en la parte delantera del templo están reservados los puestos respectivos tanto para los señores obispos, para los sacerdotes concelebrantes, para la familia de Monseñor Elkin, para los seminaristas y religiosas y para las autoridades que nos acompañan, autoridades de policía, autoridades militares, las autoridades municipales, no solamente del Retiro, sino también de orden departamental y de otras municipalidades que también han venido a hacerse presente con sus delegaciones. A la 1:30 entonces llevamos el féretro con el cuerpo de Monseñor para el lugar donde estará durante toda la celebración de la Eucaristía de las exequias. A las 2 de la tarde empezará, Dios mediante, la celebración, para que estemos entonces disponibles a este homenaje, a este último adiós y a esta Eucaristía de acción de gracias por la vida y ministerio pastoral de Monseñor Elkin. Vivimos este momento también con fe y con esperanza. En mucho orden vamos a hacer la fila, quienes quieran pasar un momento aquí junto al féretro de Monseñor, una sola fila. Los señores agentes de policía nos van a ayudar a controlar la fila, el orden, y que sea muy ágil para que tal vez muchos, los que faltan por verlo, puedan pasar un momento y rendir este homenaje. Bueno, ya. Listo. Padre, finalizamos entonces esta primera parte de esta transmisión agradeciéndole a los canales Dominicano TV, Cable Plus Guarne, a CCM, Televisión de Marinilla, Corporación de Televisión Comunitaria La Unión, Acuario Televisión de Río Negro, San Rafael TV San Rafael, a San Vicente Televisión de San Vicente Ferrer, TV Peñol El Peñol, a Mundo Más en el municipio de La Ceja, Capsos Telecomunicaciones en Santa Rosa de Osos, Tele Don Matías en el municipio de Don Matías, Nuestra Familia Televid en Medellín, al portal de todo el oriente antioqueño, a Mi Oriente, y Sonson TV. y a todas las personas que se conectaron a través de los diferentes portales web y que acompañaron esta primera transmisión de esta ceremonia final. Como decía el padre John Freddy Giraldo, hacia las 2 de la tarde estará comenzando entonces esta última ceremonia exequial. A todos muchísimas gracias por esta posibilidad de que tantas personas estén unidos espiritualmente al municipio del Retiro, que no es únicamente un momento del Retiro, es un momento de la Iglesia colombiana y de la Iglesia universal, porque estamos viviendo las honras fúnebres de uno de los sucesores de los apóstoles, porque así son llamados los señores obispos, los sucesores de los apóstoles. Y confiemos ya en la intercesión del querido Monseñor Elkin. Si él se desveló por ayudar, por amar y por entregarse durante la vida, ahora con mayor razón en el cielo, en la casa del Padre.
Así es, padre. El agradecimiento a la Junta Directiva de Conecta, al equipo de producción de Conecta, a CCM Marinilla y a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Los dejamos entonces y retornamos nuevamente a las 2 de la tarde. Permiso.
hola, sí, hola, sí, hola. Hola, hola, sí, sí, hola.